boletín para más información. El día de hoy celebramos el 11º domingo después de Pentecostés. La epístola está tomada de la primera de San Pablo a los Corintios. Hermanos, os recuerdo el evangelio que ya os prediqué, el que ya recibisteis y en el cual permanecéis, y por el cual os salvaréis, si retenéis la palabra que os prediqué y no creéis en vano. Porque os enseñé en primer lugar lo que ya recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que fue visto por Cefas y después de él por los 11. Después fue visto por más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía, otros en cambio ya murieron. Después fue visto por Santiago, después por todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, se apareció también a mí, porque yo soy el mínimo de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido vana en mí. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio, que el día de hoy está tomada de aquel según San Marcos. En aquel tiempo, saliendo Jesús de los límites de Tiro, fue por Sidón al mar de Galilea, por medio de los confines de la Decápolis. Y le presentaron un sordomudo y le rogaron que le impusiera las manos. Y tomándole aparte de la turba, metió los dedos en las orejas de él y, escupiendo, tocó su lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Éfeta, que significa abríos. Y al punto se abrieron sus oídos y se soltó el nudo de la lengua y habló bien. Y les ordenó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se los prohibió él, más lo divulgaron ellos. Y tanto más se admiraron diciendo: todo lo ha hecho bien, ha hecho oír a los sordos y hablar a los mudos. Pueden sentarse. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy tenemos una escena muy conmovedora, una de las más tiernas de nuestro Señor en el Evangelio. Nuestro Señor le da a este sordomundo mucho más de lo que le pidieron, y también a nosotros. Este milagro, el contexto de este milagro es que, estando Jesús en Judea, los fariseos y los herodianos empezaron a hacer planes en contra de Jesús. Pero como todavía no era la hora de Jesús, todavía no era el momento de que padeciera, nuestro Señor decidió ir a los países del norte. Estos países del norte eran países paganos, fenicios, de comerciantes, materialistas, a los que les importaba muy poco la palabra de Dios, pero habían escuchado acerca de Cristo. Este milagro del sordomudo, las interpretaciones tempranas de los padres de la Iglesia de toda la vida nos dicen que este milagro del sordomudo simboliza el bautismo. Todas las personas, antes de ser bautizadas, todas, antes de ser bautizadas, son mudas respecto a la gracia y son sordas respecto a la palabra de nuestro Señor. Y es por eso que en la ceremonia del bautismo tradicional se utilizan estos mismos símbolos de los que se hablan en este Evangelio. Si alguno de ustedes ha estado en un bautismo tradicional, habrá notado que antes de que el niño o a la persona se le pase al bautisterio, el sacerdote toca su dedo con la lengua y después toca las orejas del que se está bautizando y luego después la boca, y dice la misma palabra que Cristo, Éfeta, porque lo mismo que Cristo deseaba con este sordomudo es lo mismo que la Iglesia desea para esa persona que se va a bautizar, que sus oídos escuchen la palabra de Dios y que pueda hablar, que pueda alabar a nuestro Señor. Los padres de la Iglesia también dicen que este sordomudo representa al mundo miserable, pagano. Sordo porque no escucha la voz de Dios, y es mudo porque no sabe el lenguaje del alma, no sabe hablarle a Dios, no sabe cómo estar con Él. Incluso por más que quiera un pagano, por más que intente, pues esa manera de hablar con Dios la tiene dislocada, no la tiene completa, ¿no?
Y esto incluye mucho la buena liturgia, saber alabar a Dios de la manera adecuada, ¿no? Los maestros espirituales, comentando este evangelio, hablan de 3 tipos de sordomudos espirituales. El primero es el sordomudo de nacimiento, que son los infieles y los paganos, ¿no? Aquellas personas que nunca han oído hablar de Dios, o que no han oído hablar de Dios lo suficiente o de manera adecuada. Yo entiendo que la mayoría de nosotros pues no vamos a ir a África subsahariana o a Nepal o a Mongolia a predicar la palabra de Dios. Entonces, ¿esto a nosotros qué? Tenemos que seguir en este caso el ejemplo de Santa Teresita del Niño Jesús, que ella, sin salir de su claustro, todas sus comuniones, sus oraciones, sus sufrimientos, los méritos que ella va haciendo a los ojos de Dios, los ofrecía por los misioneros. Eso todo lo podemos hacer. Pedir por las misiones, ¿no? En especial por las misiones a aquellos que viven en la oscuridad profunda de la ignorancia. Y también tenemos la obligación, una obligación grave, de apoyar en la medida en la que nos sea posible a las misiones. Pero aquí tenemos que discernir, porque luego hay misioneros que van a tal o cual lugar y le dicen a las personas: tú no te preocupes, tú sé un buen pagano, no necesitas creer en Cristo mientras seas un buen pagano. Y les dan pues un kilo de frijol, su cobijita y ya está, ¿no? Que eso, más que una misión de predicación, pues es una misión humanitaria, que la puede ser la Cruz Roja o la ONU o quien sea. Tenemos que apoyar en la medida en la que nos sea posible las misiones que verdaderamente estén predicando la palabra de Dios, pero tenemos que hacerlo en la medida en la que nos sea posible. El segundo tipo de sordo-mudo espiritual es aquel que lo es por ignorancia. Son aquellas personas que, nacidos en una familia o en un país cristiano, católico, México, guadalupano, por ejemplo, tienen una instrucción religiosa profundamente deficiente o nula. Respecto a estas personas, tenemos la obligación de hacer lo que sea posible para nosotros, para hablarles de la verdad de nuestro Señor Jesucristo, cooperar con las parroquias en las que estemos, ser catequistas, hacer los esfuerzos a los que nos invita la Iglesia, y sobre todo en los círculos en los que tenemos alguna influencia, con nuestros familiares, nuestros amigos en el trabajo. Siempre tenemos que recordarle a las personas quién es Cristo, que Cristo es la verdad, que hay que creer en Él y que Cristo salva. El tercer tipo de sordo-mudo espiritual, y que es el peor de todos, es el sordo-mudo por malicia. Son aquellas personas católicas que voluntariamente, culpablemente pierden la gracia. Son aquellas personas que saben que lo que van a hacer es malo, saben las consecuencias de lo que hacen, y aún así cometen esos pecados que pueden llegar a ser muy graves. O también son personas que, saliendo de la iglesia, no oran y no quieren escuchar hablar de Dios. O peor aún, son personas que se creen bien formadas, pero que siguen como veleta cualquier moda espiritual que encuentren en internet. Que si el budismo católico de la divina voluntad, que si tal o cual cosa, que si un exorcista habló con Satanás, que si a tal persona se le apareció la Virgen, etcétera, etcétera, etcétera. Este tema lo hemos predicado hasta el cansancio. O personas que se hacen una serie de devociones, de novenas y tal, y se despreocupan por la práctica cotidiana de las virtudes. Y en esto es complicado, porque la mayoría de las personas que están en ese punto no saben que lo están, porque la soberbia
lo ciega.